¿Cuál es la historia más aterradora que sabes que es 100% verdadera? Nacieron en 1963 en Gales y desde que eran pequeñas June y Jennifer eran prácticamente inseparables. Sin embargo, esa cercanía traía consigo una profunda soledad, ya que se mantenían completamente alejadas del resto del mundo. Crearon un idioma secreto, un código solo para ellas, y se negaron a hablar con su familia, maestros o terapeutas. Era como si solo existieran la una para la otra, replicando cada movimiento de la otra con una precisión asombrosa. Con el tiempo, esa conexión intensa se tornó opresiva. Ambas creían que, para que una pudiera vivir plenamente, la otra debía marcharse. Comenzaron a delinquir, involucrándose en pequeños crímenes como incendios provocados y actos de vandalismo. Su comportamiento las llevó a ser internadas en el Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de máxima seguridad donde pasaron 11 años. Y de repente, en un susurro, Jennifer se dirigió a June. «Voy a dejar este mundo, es hora», y así fue. En 1993, Jennifer partió misteriosamente, su corazón cedió de manera repentina. No había sustancias ilícitas, ni veneno, ni causa médica clara, simplemente, se desvaneció. Más tarde, June confesó que habían acordado que una de ellas debía marcharse para liberar a la otra. Después de la muerte de Jennifer, June comenzó a hablar nuevamente y se reintegró a la sociedad como si nada hubiera ocurrido. Recientemente conocí la escalofriante historia de Rattlesnake Nate James, y la forma en que terminó con la vida de su última esposa es verdaderamente inquietante. Este hombre tuvo 6 esposas, de las cuales sabemos que 2 encontraron su final en circunstancias sospechosas relacionadas con fraudes de seguros. La 6ª esposa estuvo a su lado apenas unas semanas y se encontraba en la espera de un hijo. Creyendo que iba a interrumpir su embarazo, él tomó medidas extremas. La amarró a una silla, con un parche en los ojos, y le pagó a un cómplice para que trajera una caja llena de serpientes de cascabel. En un estado de embriaguez, ella fue sometida al procedimiento, y uno de sus pies fue colocado en la caja. La dejó a merced de su destino, pero al regresar más tarde, ella seguía viva, intoxicada y afectada por las mordeduras de las serpientes. En un acto desesperado y cruel, la sumergió en la bañera, pretendiendo que tenía lugar un accidente trágico en un estanque cercano. Casi logra eludir la justicia, pero la policía recibió una pista sobre el caso. Fue el último hombre en enfrentar la horca en el estado de California. Lamentablemente, usaron una medida incorrecta para la soga, y su agonía se extendió por 10 largos minutos. Al otro lado de la colina donde crecí. En la década de 1930, había una familia con un hijo que tenía serios problemas mentales. La situación se había vuelto tan grave que estaban considerando enviarlo a un hogar especializado. Un día, el padre decidió llevar al resto de la familia al pueblo, mientras que la mamá se quedó en casa con el chico. Cuando regresaron, encontraron al niño deambular por la casa. Y lo que hizo el corazón se les detuviera fue verlo sosteniendo la cabeza de su madre en el extremo de una escoba. Luis Garavito es, sin duda, uno de los más notorios delincuentes en la historia, un individuo cuyo relato se asocia con la más oscura depravity. Activo en Colombia en los años 90, su técnica para acercarse a jóvenes en situación de vulnerabilidad era aterradora. Los engañaba llevándolos a la selva, ofreciendo comida, dinero o promesas de trabajo. Caminaban largas distancias quedándose tan agotados que no podían resistirse ni escapar. Una vez que estaban a su merced, él los sometía a un sufrimiento inimaginable. No deseo entrar en detalles, pero créeme, es mucho más desgarrador de lo que podrías imaginar. Fue condenado por 189 delitos de homicidio. 189. Sin embargo, se estima que sus víctimas podrían oscilar entre 300 y 400 chicos. Incluso se encontraron fosas comunes con los restos de sus infortunadas víctimas, donde había docenas de cuerpos. La magnitud de los crímenes de Garavito era tan impactante que la policía llegó a considerar la posibilidad de que detrás de todo esto existiera un cartel de sustancias ilícitas, un grupo paramilitar. Esto ocurrió durante el conflicto armado en Colombia o incluso un culto, ya que no podían concebir que un solo hombre pudiera ser tan letal y salvaje. Lo más sorprendente es que, según el sistema judicial colombiano, solo fue sentenciado a unos 20 años de prisión. En Colombia no existen la cadena perpetua ni la pena de muerte. Pero justo antes de obtener la libertad condicional, su vida se apagó debido a un cáncer. Luis dejó una huella tan profunda que, donde quiera que habitaba, las denuncias de abuso infantil aumentaban de forma alarmante. La historia que me atormenta es la del trágico destino de un antiguo compañero de trabajo, Sean Dugas. Poseía una colección de cartas de Magic.
The Gathering, que valía una fortuna, incluyendo una Black Lotus, que era extremadamente rara en aquel entonces. Todo comenzó cuando hizo amistad con dos hermanos, quienes, en un oscuro giro del destino, lo acorralaron en su hogar y lo sometieron de una forma brutal, utilizando un martillo. Finalmente, colocaron su cuerpo en un contenedor de plástico y lo sellaron con concreto. Lo que realmente me perturba de esta historia es que Sean era un personaje sereno, un hippie que se destacaba por su elección de pantalones ancho en las entrevistas, a pesar de ser un periodista sumamente talentoso. Además, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de un campamento para personas sin hogar, que continuó brindando ayuda a cientos de personas incluso después de su partida. Era un alma rara y bondadosa, y el solo hecho de imaginar el terror que debió sentir en esos últimos momentos me aterra más que cualquier película de horror que haya visto. Lo que ocurrió con el trágico destino de James Bulger es profundamente conmocionante. Uno de los implicados ahora mantiene una relación y está con una mujer que tiene un pequeño, lo que resulta realmente perturbador. Un detalle que no había mencionado es que no se encuentra casado, algo que confundí. Se trata de Venables, quien ha estado alternando entre la libertad y la cárcel por la posesión de material relacionado con abusos infantiles desde su liberación. Debido a sus nuevas identidades, no es descabellado pensar que él o su cómplice hayan podido formar propias familias en algún momento. La idea de que individuos así puedan continuar con sus vidas como si nada hubiera sucedido resulta escalofriante. Una amiga estaba en un crucero, pasó toda la noche coqueteando con un chico en el bar, sacándole tragos de manera que él le pagara. Ya al final de la noche, decidió que quería irse a su habitación, pero él no aceptaba un no por respuesta y logró convencerla para que lo dejara acompañarla. Y como suele pasar, empezó a aprovecharse de la situación. Se le ocurrió pedirle que le dejara ir al baño, diciendo que su habitación estaba en el otro extremo del barco. Después de un rato, ella accedió, y al final, él se sentó en su cama y no quería marcharse. Finalmente, logró convencerlo de que se fuera, pero la historia no terminó ahí. Más tarde esa noche, ella se quedó atrapada en el baño, así que decidieron llamar a seguridad para que la ayudara, y ahí viene lo inesperado. El mismo chico apareció corriendo por el barco, agitando la llave de su habitación extra y pidiendo disculpas pensando que la llamada de seguridad era por él. Resulta que se había robado la llave cuando se sentó en la cama, ya que planeaba regresar durante la noche. Cuando eran pequeños, la hermana de mi tía fue víctima de un oscuro suceso en su adolescencia, creo que a finales de los años 50. La sacaron de su propio jardín. Ni su cuerpo ni el responsable de aquel horrendo acto fueron jamás hallados. Años después, durante la década de los 80, alguien confesó haber despojado a la familia de su ser querido, asegurando que había dejado su cuerpo en un parque estatal poco conocido en Carolina del Sur, curiosamente situado a menos de 1 kilómetro de nuestro vecindario. La policía y los medios de comunicación estuvieron completamente inmersos en la situación durante al menos una semana, pero nunca encontraron nada. Cuida a tus hijos. Después de que la policía cesó la búsqueda, mi hermano pequeño y yo comenzamos a explorar los bosques, anhelando encontrar alguna pista que nos conectara con la misteriosa desaparición. Sin embargo, nuestros esfuerzos resultaron en vano. El área emanaba una vibra extraña. Una noche, presencié un objeto volador no identificado. Había un millonario que vivía en reclusión cerca. Los F-16 sobrevolaban las copas de los árboles aproximadamente una vez al mes. También existía una antigua plantación cercana, donde se podían hallar casas que pertenecieron a esclavos en el bosque, así como un cementerio que databa de los años 1800. Se decía que el canal del parque había sido construido con la mano de obra de aquellos que habían sufrido en la historia. Cundían los rumores sobre una iglesia que se encontraba cerca del cementerio. Pero a pesar de nuestra curiosidad, nunca logramos encontrarla. La situación en México con respecto al poder de los cárteles es abrumadora. Puede que un día te encuentres en el lugar inapropiado, a la hora desafortunada, y de repente te enfrentes a la inminente amenaza de desaparecer sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Y sí, soy consciente de que el concepto de estar en el lugar inapropiado no es exclusivo de México. Pero aquí, lamentablemente, es mucho más frecuente. Te pueden involucrar sin advertencia, confundirte con alguien más, o quizás hayas presenciado algo que no deberías haber visto.
O, simplemente, caes víctima del deseo de control de alguien y créeme, tu destino se tornará sombrío. No solo tú lo sufres, tu familia, en su angustia, termina buscando en grupos dedicados a la recuperación de personas, ya que la policía no solo es ineficaz, sino que, en muchos casos, es cómplice de estos actos. Y buena suerte encontrando siquiera un rastro en los próximos años, es verdaderamente aterrador, genuinamente. Imagínate un día normal en el pequeño pueblo minero de Aberfan, en el sur de Gales. Era una mañana de lluvia como cualquiera, y los niños se preparaban para ir a la asamblea escolar. Sin embargo, fuera de su conocimiento, había una amenaza creciente acechando desde las montañas que rodeaban el valle. Durante meses, los bomberos habían estado advirtiendo sobre la inestabilidad de los montículos de desechos de carbón. Escuchaban ruidos ominosos y notaron que el terreno se movía. A pesar de las advertencias, la Compañía Nacional de Carbón simplemente ignoró estos llamados de auxilio. ¿Cómo es posible que empresas que deberían cuidar de la comunidad decidieran poner en riesgo vidas humanas solo por el lucro? El destino ya estaba escrito. A eso de las 9 de la mañana, sin previo aviso, el montículo se desgajó y se desató una avalancha de lodo de carbón que se abalanzó sobre la escuela. Fue un caos absoluto. En cuestión de minutos, 116 niños perdieron la vida, ahogados en una masa oscura y pesada, mientras los padres y maestros estaban completamente impotentes ante lo que estaba sucediendo. Nadie podía imaginar la tragedia que se desataría en ese fatídico momento. La comunidad perdió no solo a esos niños, sino toda una generación. Pasaron décadas para que la Compañía Nacional de Carbón aceptara su responsabilidad en esta horrible catástrofe. ¿Qué se necesita para que se valore la vida humana por encima de las ganancias? Es aterrador pensar que la avaricia pudo costar tanto. Esto me atormenta, porque puedo imaginar lo fácil que sucedió. En 1995, en el Reino Unido, un hombre manejaba un camión de bajo carga con una excavadora mecánica en la parte trasera. No se dio cuenta de que el brazo de la excavadora no estaba bien asegurado. Mientras conducía por las sinuosas carreteras de Cornwall, el brazo se balanceaba y se metía en el tráfico en sentido contrario. La cubeta de la excavadora destrozó el techo de varios coches, decapitando a los conductores. 5 personas murieron, no sé si fueron 5 vehículos diferentes y creo que 2 más resultaron heridas. El camionero estaba completamente ajeno a la devastación que dejaba a su paso. A veces pienso en él. Qué horrible debe ser saber que, sin querer, fuiste responsable de la muerte de 5 personas. Terminó en un hospital psiquiátrico con trastorno de estrés postraumático. Y muchos de los primeros respondedores también necesitaron tratamiento por lo mismo. Espantoso. La tragedia del ferry Seawolf fue profundamente desgarradora. ¿Te imaginas estar en un barco que se hunde y escuchar que el capitán te inste a permanecer en tu lugar? Esa fue la cruel realidad para más de 300 personas, la mayoría de ellas niños. Tristemente, el capitán fue uno de los primeros en ser auxiliados. Una de las maestras, en un acto de admirable valentía, empleó su último aliento para empujar a los pequeños fuera del barco mientras las aguas lo inundaban todo. Sin un chaleco salvavidas les cedió todos los que poseía a los niños. Imagina lo que debió sentir. Atrapada en el tercer piso de un ferry en pleno hundimiento, rodeada de un grupo de pequeños a quienes intentaba salvar. Iba sacándolos uno a uno por la ventana, utilizando la fuerza de sus pies. Podría haber optado por priorizar su propia vida, nadar hacia la superficie, pero no, decidió arriesgarlo todo. Esa es la verdadera esencia de la valentía de una heroína. Comencé un trabajo temporal en salud pública, enfocado en un programa para reducir la cantidad de personas fumadoras. Era mi primer día y estaba revisando informes para familiarizarme con la organización. En medio de todo ese papeleo, encontré un CD marcado como documentos de la industria tabaquera y decidí echarle un vistazo. Uno de los documentos era un memorándum interno de los años 50, donde un ejecutivo de una de las compañías tabacaleras revelaba que habían descubierto que el humo de segunda mano causaba cáncer de pulmón. Lo inquietante era que sugerían suprimir esta información porque, si se hacía pública, se implementarían leyes que limitarían fumar en lugares públicos, lo que afectaría sus ventas. El memorándum detallaba diversas acciones para ocultar esta información. Y entre ellas estaba la contratación de científicos para que mintieran y dijeran que fumar era seguro. Lo increíble es que eso realmente sucedió. Si buscan, pueden encontrar información sobre esto. Se llama el Proyecto del Abrigo Blanco. Hasta el día de hoy, muchas personas siguen creyendo que las pruebas de que fumar causa cáncer de pulmón han sido falsificadas. Es escalofriante pensar en cuánto se ha manipulado la verdad por intereses comerciales. ¿Cuántas vidas se han visto afectadas por estas decisiones?
Una tarde, una chica de 15 años, sana y activa, llegó a casa del colegio. Sus padres se dieron cuenta de que estaba más cansada de lo habitual. Un poco despistada y con problemas de equilibrio. Preocupados, pensaron que tal vez estaba enfermándose, así que decidieron llevarla a la sala de emergencias porque algo no parecía estar bien. 4 horas después, junto con mi equipo de cuidados intensivos, llegamos al hospital. La chica había entrado en un periodo crítico, su cuerpo había colapsado por 6ª vez. La reanimaban manualmente, ya que no podía respirar por sí sola y el ventilador no le estaba funcionando. A pesar de nuestros esfuerzos, sufrió 3 colapsos más mientras intentábamos estabilizarla. Le transfundimos litros de sangre, plasma, epinefrina y líquidos para mantener su corazón latiendo. Además, sufrió un hemotórax y neumotórax en uno de los pulmones y el médico de emergencias tuvo que colocarle un tubo torácico en la sala de trauma para drenarlo. A pesar de su estado crítico, respondía al dolor y trató de empujar al doctor cuando le hicieron la incisión entre las costillas. Hubo mucho más durante esas horas, pero después de 6 intensas horas, logramos trasladarla a un hospital especializado en pediatría. 2 días más tarde, vi a alguien del equipo y le pregunté si podían darme alguna información sobre lo que había causado todo esto, si iba a estar bien, etc. Mi equipo de gerencia y manejo del estrés también se puso en contacto con el hospital para pedir una actualización sobre mi bienestar mental tras la llamada, y recibieron la misma noticia. Me informaron que los paros cardíacos repetidos le habían causado coágulos de sangre, lo que finalmente llevó a la amputación de 2 extremidades. La habían declarado con muerte cerebral, y sus padres estaban planeando desconectarla. Las pruebas revelaron una malformación arteriovenosa rota. Literalmente, no había nada que hubiéramos podido hacer para salvarla debido a la ubicación y gravedad de la ruptura. Fue asombroso que hubiera logrado sobrevivir tanto tiempo. Esa llamada aún me persigue, más de 5 años después. La sigo pensando, recordando la posibilidad de que alguien tenga una malformación arteriovenosa que ni siquiera sabe que tiene, y que pueda estallar en cualquier momento. Nunca se da uno cuenta hasta que es demasiado tarde. Recientemente me enteré sobre Woodstock 1999 y las historias que surgieron de ese festival me causan escalofríos. Fue un evento muy mal organizado y terriblemente preparado para el descontrol que se avecinaba. Desde personas blandiendo objetos afilados en los mosh pits hasta las trágicas muertes y agresiones que ocurrieron durante el fin de semana, hay un relato que se me quedó grabado y que me dejó horrorizado al escucharlo. Una chica estaba realizando crowdsurfing, y en un momento, un grupo de personas la sujetó firmemente en medio de la multitud mientras las bandas tocaban. Varios hombres se turnaron para forzarla contra su voluntad, y nadie en el público hizo nada para detenerlo. Hay muchas historias terribles de ese fin de semana. Se arrestaron a 39 personas y, de todos los detenidos, solo uno fue acusado de agresión. En las primeras horas del 27 de agosto de 1925, el ingeniero Cyril Gyaili, quien laboraba en el MS Kangaroo, participaba en una de las celebraciones más esperadas de la vida social en Perth, el baile anual de San Juan de Dios. El evento se llevó a cabo en el gran salón de Government House, donde también se encontraba Audrey Jacob, la exprometida de Cyril, disfrutando de la velada junto a su amiga, Annie Humphreys. A medida que avanzaba la noche, Audrey notó que Cyril estaba en compañía de otra joven. En un arranque de celos, decidió retirarse del baile, pero no regresó con las manos vacías, volvió armada con un revólver. Alrededor de la 1:30 de la mañana, se acercó a Cyril, apuntó con el arma y accionó el gatillo, impactándolo en el pecho a quemarropa. A tan solo unos 2 metros de distancia. Aún sosteniendo el revólver con su mano derecha, se dice que Audrey confesó: "Yo lo hice", pidiendo que el oficial de policía presente la arrestara. El juicio se llevó a cabo el 8 de octubre de 1925 ante el juez Northmore. Audrey, luciendo tranquila y serena, se declaró no culpable del cargo de asesinato intencional, casi a las 9 p.m. Del 9 de octubre, el jurado, compuesto solo por hombres, regresó con su veredicto. Para entonces, Audrey era una imagen desgarradora, pálida, temblorosa y al borde del colapso. Todos contuvieron la respiración mientras el portavoz del jurado exclamaba: "No culpable". Así, Audrey fue declarada no culpable del fatal encuentro con Cyril, a pesar de que el acto se había consumado a plena vista en la pista de baile y de su confesión a un policía esa misma noche. En una investigación que cautivó a Perth, Cyril fue descrito como un ser despreciable y merecedor de su destino, mientras que Audrey era presentada como la persona agraviada y la verdadera víctima de esta historia.
Sin embargo, recientes análisis de académicos e historiadores han revelado que la influencia de la prensa, un astuto abogado defensor y la ley no escrita jugaron un papel crucial en la absolución de Audrey. Caroline Ingram, candidata a doctora en Historia de la Universidad de Australia Occidental, explica que la ley no escrita era básicamente una comprensión popular de que las mujeres respetables que habían sido seducidas y abandonadas, o dejadas por su prometido o amante, tenían derecho a tomar su venganza. Nacino es una historia realmente impactante, y la forma en que las víctimas llegaron allí, muchas de ellas siendo niños arrancados de las calles, es escalofriante. Estos niños, en su mayoría, se convirtieron en seres casi animales, y la violencia que emergió entre los hombres que estaban ahí, muchos de ellos arrestados por crímenes reales, es indescriptible. Recuerdo especialmente la historia de una mujer que fue devorada viva, pero aún así seguía hablando con su novio. Esa imagen nunca se me va a borrar de la mente. Y ni hablar de las historias de Junko Furuta y Sylvia Likens. Ambas son pruebas escalofriantes de la brutalidad que el ser humano puede infligir. Es increíble lo que pueden registrar nuestras mentes, y a veces es perturbador pensar en el lado oscuro de la naturaleza humana. Hace muchos años, fui guía de montaña en las montañas rocosas, en la región de Peace Ridge, en el norte de Columbia Británica, Canadá. Trabajaba en un lodge muy remoto. El pueblo más cercano estaba a 3 horas en coche, y gran parte del camino era de tierra, lleno de huellas de camiones. Una vez, un búho cornudo arrastró un conejo ensangrentado por el parabrisas mientras regresaba al lodge, un momento bastante impresionante. Los huéspedes más adinerados podían llegar en helicóptero, y ofrecíamos excursiones de senderismo en las montañas cercanas. Era uno de los pocos lugares en el mundo donde podías cruzar la división continental a través del agua. Tenía un antiguo bosque de álamos de 10.000 años, un país duro y remoto. Hacia el final del verano, tuve una racha de suerte que casi me cuesta la vida 3 veces en 3 días. Pronto empezó a nevar y decidí renunciar y salir volando de allí. El lugar tenía todos los elementos de un invierno al estilo de El Resplandor. Y no quería saber nada de eso. Esta historia trata sobre el segundo momento de peligro cercano. En los raros días en que no había huéspedes, me escapaba a la parte salvaje. No soy muy fan de la gente y en ese momento tampoco tenía buena relación con los dueños o el personal del lodge. Mis sentimientos en ese ámbito se respondían con entusiasmo y claridad. Estaba haciendo escalada libre, solo, con una mochila ligera y un poco de equipo fotográfico. Justo me estaba subiendo a la cima de una montaña que quería explorar, pues había visto un cuerpo de agua desde el aire varias veces, lo que significaba que había buenas posibilidades de tomar fotos de fauna interesante. Calculando acantilados, pendientes y diversas topografías que potenciaban el momentum, había una caída de unos 500 pies justo debajo de mí. Era un día de calor intensa. Las escaladas eran difíciles pero directas, divididas en etapas, y al fin la vista desde la cima era nueva, sin idiotas alrededor. Un día increíble. Así que ahí estaba, cansado, probablemente un poco deshidratado y emocionado de estar arriba. Estaba eufórico y no tan concentrado como debería en ese momento. De repente, salté sobre la cima de la ladera y allí había algo grande, tal vez a 3 o 5 metros frente a mí, y ninguno de los dos esperaba encontrarse. Saltó y un montón de bosque se movió con él. Yo también salté, pero hacia atrás. La vida se volvió realmente emocionante por varios segundos. La situación se volvió intensa. Con el tiempo, me encontré recostado, agotado y agradecido, pero de vuelta en la cima de la ladera. También me sentí bastante satisfecho al notar que, a pesar de mis esfuerzos, no había caído como Mario en un juego ni había sido devorado. 2 metas de vida logradas. Lo que fuera, se alejó rápidamente por un sendero, mientras yo debatía vigorosamente con la gravedad y la fricción. Por el ruido y el tamaño que logré percibir, supuse que era un oso grizzly o un alce. Ninguna de esas opciones era buena, pero estaba demasiado cansado para descender por donde había subido. Además, mi nuevo amigo estaba justo delante. Si decidía usar ese sendero, no era la mejor opción. Una chispa provocó la ignición de combustible, desatando una explosión que desgajó por completo la cabina del avión. La fuerza del estallido fue tan abrumadora que la mayoría de los que estaban a bordo no lograron sobrevivir. Solo 19 pasajeros lograron escapar con vida, pero aquí viene lo más escalofriante. El avión dañado continuó ascendiendo, como si la tragedia no hubiera tenido lugar, hasta que finalmente se detuvo en el aire y comenzó a descender en picada. Imagina estar dentro de esa aeronave, rodeado de cuerpos inertes mientras seguías volando, mirando por la ventana al cielo despejado, con la esperanza de encontrar una salida en cualquier instante, hasta que el avión se precipitó hacia las aguas. Es una historia que eriza la piel.
En agosto de 1971, la Universidad de Stanford, situada en Palo Alto, California, transformó el sótano de su edificio de psicología en un escenario que simulaba una prisión. La mitad de los estudiantes que se ofrecieron como voluntarios para el experimento fueron designados como guardias, mientras que la otra mitad asumió el rol de prisioneros. El propósito de este estudio era evidenciar cómo la autoridad y las dinámicas de poder pueden influir en la capacidad humana para cometer actos de crueldad. Una vez iniciado el experimento, los guardias adoptaron una postura implacable. Sin que nadie se los ordenara, comenzaron a ejercer su poder de manera desmesurada sobre los prisioneros. Los sometían a maltratos y humillaciones, interrumpían su descanso en plena noche y los obligaban a realizar ejercicios extremos, entre otras acciones. La atmósfera se tornó tan insostenible que varios prisioneros experimentaron colapsos mentales. La situación se desbordó y lo que debía ser un experimento de 2 semanas se suspendió tras apenas 6 días. Este fenómeno desató un profundo debate sobre los códigos éticos en la investigación y el encarcelamiento, llevando a la instauración de nuevas normativas como la separación de los menores infractores de los adultos. Un recordatorio escalofriante de cuán delgada puede ser la línea entre el orden y el caos. Mi primer trabajo de verdad al salir de la universidad fue como diseñador gráfico, creando publicidad para agentes de bienes raíces en mi área y en algunos estados cercanos como Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Un día, una colega tuvo una intensa discusión con el dueño de la empresa donde trabajábamos. Ella se negaba a colaborar con un individuo en particular y, a pesar de que el dueño insistía en que debía hacerlo, ella se plantó firme y le dijo: «Si tanto quieres hacer negocios con él, ve tú y háblale, yo me niego». Desde un principio, ella había sentido una inquietante percepción sobre este hombre y no estaba dispuesta a ignorarla. Un año más tarde, este individuo fue arrestado por ser un desvividor en serie y abusador. Era Todd Koleb. Hace un par de años empecé un nuevo trabajo. No pasó mucho tiempo para que escuchara sobre el dueño anterior del negocio de al lado, vamos a llamarlo Ted. Mi jefe me contó que, aproximadamente un año antes de que yo llegara, Ted y su esposa fueron encontrados en el sótano de su casa, asesinados, y sus cuerpos estaban en una posición extraña. Los habían colocado de tal forma que parecían estar sostenidos por cuerdas o algo así. Se decía que Ted era un verdadero problemático, conocido por tratar a la gente muy mal y por demandar a todo el mundo. Hasta el día de hoy, la policía no tiene pistas. Quienquiera que hizo esto se salió con la suya y sigue viviendo su vida como si nada. Para hacer la historia aún más inquietante, hace unos 5 años, la ciudad finalmente dragó el lago local y encontraron alrededor de 10 cuerpos que habían sido hundidos con piedras y otras cosas para asegurarse de que no floten. El lago está a unos 1 kilómetros de mi casa. Todos eran asesinatos. Algunos cuerpos eran más recientes, mientras que otros llevaban ahí mucho tiempo, y por supuesto no hay sospechosos. Inquietante, ¿verdad? Era un día cualquiera de principios de la década de 1980. Un niño estaba jugando en el jardín de su abuela, disfrutando del sol y de la libertad. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió de golpe y en un instante, se encontró cayendo hacia un túnel de mina en llama. Ese túnel, una antigua mina de carbón, ardía con una intensidad desesperante. Pero antes de que pudiera caer directamente en el fuego, un milagro ocurrió. Se enganchó con una raíz de árbol, deteniéndose a unos metros del abismo infernal que lo esperaba, a casi 30 metros de profundidad. Imagínate esa caída. Y la temperatura del carbón antracita, que arde muy caliente. Después de ese incidente, las autoridades decidieron que era hora de actuar. La comunidad se enfrentaba a una amenaza inminente. Así que, poco después comenzaron a adquirir terrenos y a demoler todo el pueblo, un proceso que arrasó con la historia y los recuerdos de muchas familias. Hoy en día, lo único que queda de este pueblo en los Apalaches, Centralia, Pensilvania, son las calles vacías, algunos letreros de alto, hidrantes oxidados, y la alcaldía en ruina. El eco de lo que fue un hogar se siente en cada esquina, mientras la tierra sigue ardiendo bajo sus pies. Un grupo de espeleólogos decidió aventurarse en una cueva llamada Nutty Potty, en Utah. La verdad, suena bastante emocionante, especialmente porque una de sus secciones se llama el Canal de Nacimiento. Este sistema de cuevas era conocido por su dificultad. Eran túneles que se estrechaban tanto que tenías que reptar para avanzar.
John, uno de ellos, pensó que se dirigía justo hacia el canal de nacimiento, un túnel extremadamente angosto pero que aún era posible recorrer. Sin embargo, se equivocó de camino y terminó en una sección inexplorada que, de repente, bajaba a un ángulo de 70 grados y se reducía a solo 25 centímetros, sí, 25 centímetros. A pesar de eso, siguió intentando avanzar y se quedó atrapado, y de cabeza. Esta historia me dejó impresionado. Si quieren saber más sobre cómo terminó esta tragedia, aquí hay un video explicativo que muestra un poco de lo que ocurrió.